Una mascarilla, múltiples mociones y un caso que podría dar un giro inesperado. Antoniesca Avilés Cabrera, la joven acusada por el brutal asesinato de Gabriela Nicole Prats Rosario en Puerto Rico, reaparece en corte con un cambio notable, mientras que su defensa mueve fichas clave que podrían impactar directamente el rumbo del proceso. ¿Estamos ante una estrategia legal sólida o ante señales de que este caso podría complicarse? La respuesta en esta nueva edición. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos, ¿qué tal? Gracias por estar acá conmigo. Antes de entrar en detalles, recuerde que Eni con Más es un espacio informativo 100% independiente, sin ataduras políticas ni corporativas. Dependo de usted para seguir investigando e informando con veracidad. Por eso le pido que por favor haga clic en el icono de me gusta, comparta este video, se suscriba a este canal en YouTube y active el icono de la campanita para recibir las notificaciones de todos mis informes. También puede seguirme en esta cuenta de TikTok para mantenerse al día con temas importantes para nuestra comunidad. Este pequeño gesto haría una gran diferencia. Hoy les traigo nuevos desarrollos en el caso contra Antoniesca Avilés Cabrera en el Tribunal de Primera Instancia de Aybonito. El proceso continúa en etapa preparatoria luego de una vista de estatus que originalmente estaba pautada para dar inicio al juicio, pero que ahora deja más preguntas que respuestas. Durante la audiencia del lunes, la imputada compareció con el pelo más largo, completamente negro, acompañada de familiares, mientras que su equipo legal de la Sociedad para Asistencia Legal presentó varias mociones clave, entre ellas una solicitud para proteger su imagen y evitar exposición mediática, alegando preocupaciones por la presión pública tras lo que describieron como un momento en que fue abacorada a la entrada del tribunal. La Fiscalía, por su parte, no se opuso, pero pidió que esas mismas protecciones se extiendan a testigos clave. Pero eso no es todo. El Ministerio Público también solicitó más tiempo para evaluar evidencia que incluye documentos, fotos y videos en un expediente que supera las 50 páginas. Y aquí viene otro punto crítico. La defensa presentó una moción bajo la regla 240, buscando una nueva evaluación de salud mental de la acusada. Además, el tribunal ya calendarizó para el 20 de abril una vista bajo la regla 64, donde la defensa podría intentar la desestimación del caso. Mientras tanto, recordemos que Antoniesca fue excarcelada recientemente tras un recurso de habeas corpus al cumplirse el límite de 180 días sin juicio. Actualmente permanece bajo arresto domiciliario con supervisión electrónica y en paralelo el proceso contra su madre, Elvia Cabrera Rivera, sigue avanzando con la selección del jurado. ¿Pero qué significan realmente todos estos movimientos legales? ¿Estamos viendo una estrategia defensiva bien estructurada o un caso que podría debilitarse? Para analizarlo con profundidad, doy paso a una entrevista con el profesor Jorge Toledo Reina, abogado criminalista y ex juez en Puerto Rico. Profesor, gracias por estar acá con nosotros, como siempre. Ahora, lo que tú necesites, siempre a tu orden. Un placer. Profesor, con todo lo que ha ocurrido en el caso contra Antoniesca Avilés Cabrera, ¿piensa usted que este proceso le parece sólido o más bien vulnerable? Bueno, realmente lo que está ocurriendo en el caso en general ocurre en la mayoría de los casos penales. Lo que pasa es que este caso tiene una expresión mediática, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Se celebró una vista preliminar, se radicaron unas mociones de descubrimiento de prueba. Lo que está pasando es normal, es totalmente normal con respecto a otros casos de la misma especie o del mismo tipo, ¿no? Sobre si está sólido o no, eso no se va a saber hasta que el Ministerio Público presente su prueba.
porque hasta ahora la prueba que se ha visto es una prueba de una vista preliminar, que lo que necesita es un quantum de prueba mucho menor. Pero hasta que no se presente la prueba, no se sabe la solidez del caso. Entonces, ¿en qué etapa procesal estamos realmente y qué Sí, tan decisiva es ahora? pues mire, estamos en una etapa importante porque antes del juicio está lo que se llaman dos procedimientos. Uno, el descubrimiento de prueba. Y ese es un descubrimiento que es cónsono con los derechos constitucionales del acusado o de la acusada en este caso. Ella tiene derecho constitucional y eso está resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y por el de Puerto Rico a tener conocimiento de la prueba que hay en su contra. De hecho, incluso el fiscal tiene que entregar prueba que tiene aunque no la vaya a utilizar. ¿Por qué? Pues porque establecido bajo jurisprudencia de los Estados Unidos, sobre todo Brady versus Maryland, toda la prueba que tengan, ya sea, y más si es exculpatoria, tiene que ser entregada. Entonces, esto pasa en todos los casos. Hay un proceso de descubrimiento de prueba, también hay un proceso a la inversa, donde el Ministerio Público puede pedir descubrimiento de prueba, aunque más limitado, pero descubrimiento de prueba a su favor. Y esta etapa es importante porque es la que va a definir en cada parte qué es lo que tiene y qué es lo que se va a presentar. Es bien importante. Usted me mencionó la defensa presentando varias mociones, Emociones. pero ¿es esto estrategia inteligente o quizás una señal de debilidad? No, no, todo lo contrario. O sea, como te expliqué en la entrevista pasada, las mociones que presentan son las que tienen derecho bajo el sistema de justicia criminal en Puerto Rico. De hecho, ¿qué ocurriría si esta persona, estas compañeras que representan a esta joven, no hicieran el proceso de presentar las mociones? Pues se podría imputar una representación legal inadecuada, que no hicieron lo que estaba a su haber para llevar a cabo su defensa. Las mociones que han presentado son mociones perfectamente normales dentro del procedimiento criminal que se han presentado, repito, en muchísimos casos. Las que conozco hasta ahora, el descubrimiento de prueba, la de desestimación de la vista preliminar, que eso lo podemos hablar ya mismo, la de evaluación psiquiátrica de su cliente para entender que el cliente comprenda lo que está pasando. En este caso, hablamos de una joven que tiene 18 años, no una persona adulta, madura en todo su proceso. O sea que no son estrategias, son sencillamente mociones a las que tiene derecho a presentar, igual que el Ministerio Público tiene derecho a presentar mociones. Entonces, esta moción bajo la regla 240, ¿podrían los Sí, resultados de esta prueba quizás cambiar por completo el rumbo del caso? va a depender, pero ¿qué es una moción bajo la regla 240? No es una moción donde se está diciendo que la persona acusada no tenía la capacidad mental a la hora de cometer el delito, eso no es. Que es inimputable, eso no es. Es que al día de hoy la persona tiene está pasando por una condición mental que le impide comprender lo que está ocurriendo y le impide cooperar para su defensa. Por ejemplo, yo abogado tengo un cliente que no habla, que no habla, tiene una condición no fisiológica, emocional, que no se comunica, no se comunica. Pues yo no puedo ver el caso porque si yo no tengo a un cliente que me pueda ayudar en su propia defensa. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir ahora? El tribunal, de entender que esta moción procede, la va a referir a un psiquiatra que no es ni de la defensa ni del Estado, es del tribunal. Y va a evaluar si esta persona tiene en estos momentos la capacidad mental para entender lo que está ocurriendo, si es procesable. Si resulta que no es procesable, se siguen dando vistas hasta que la persona pueda, por mediante medicamentos o mediante tratamiento especial, poder entender y poder cooperar en su defensa. Claro, siempre tengo que salvaguardar que se ha dado casos de personas que por una condición de disfunción mental nunca van a poder entender. Y esos son los que se llaman los no procesables por tiempo, por bastante tiempo. Y entonces eso ya es otro procedimiento, pero eso es adelantarse. Acá lo que haría sería paralizar el procedimiento en lo que el psiquiatra evalúa a esta persona y emite su determinación. Pero esto es legal que se realice a pesar de que ya anteriormente se realizaron Sí, pruebas sí, psicológicas. porque fíjate bien que lo que se está presentando es no como ella estaba hace unos meses, es como está el día de hoy. Tú tienes un cliente que al día de hoy
no te expresa nada. Le dan unos medicamentos y luego pues la persona se convierte, es coloquial, conversa, pero eso le vuelve a ocurrir dentro de 3 meses. Pues hay que volver de nuevo a donde empezamos. O sea, la procesabilidad es al momento que se está llevando a cabo, no lo que ocurrió antes. Ujú. Y pasando a la desestimación del caso bajo la regla Sí, 64, ¿en qué sí. consiste esta norma y qué tendría que fallar para que un caso como este realmente se caiga? Lo que ocurre es lo siguiente. Sabemos que en el caso de esta joven se pasó por una vista preliminar, donde se desfiló un quantum de prueba que se determinó causa por asesinato en primer grado. La defensa radica una moción, hasta hoy tengo entendido, donde dice, mire, juez, aquí la prueba que hubo en vista preliminar no fue de un asesinato en primer grado. Fue de un asesinato, pero atenuado. En otros sitios le llaman manslaughter, otros sitios le llaman homicidio. Porque la prueba que se pasó fue que esto ocurre mediante una perturbación mental o pendencia de cólera de la acusada. No estamos diciendo que la acusada cometió el delito, es que esa fue la prueba que se pasó. Por lo tanto, no debía haber habido asesinato en primer grado. La prueba que se pasó fue del asesinato atenuado. El juez no va a evaluar si le cree a los testigos o no que pasaron en la vista preliminar. El juez tiene que escuchar la prueba y decidir aquí había prueba suficiente para un asesinato en primer grado o no. No había prueba suficiente para primer grado. Había para asesinato atenuado. De determinar que había para asesinato atenuado, el Ministerio Público puede pedir una nueva vista para ver una nueva vista preliminar para entonces tratar de buscar el primer grado. Si el juez decide que no es que es por primer grado, no atenuado, la defensa puede recurrir eso al Tribunal de Apelaciones. Lo que sí quiero que quede claro es que no es la desestimación total de los cargos lo que está presentándose en la moción. Es que lo que hubo en vista preliminar fue prueba para un asesinato atenuado, no para un primer grado. De haber sido así, puede que no haya sido así, ¿verdad? Eso es lo que están solicitando. Y un punto que ha causado mucha controversia fue la excarcelación de Antoniesca Ok. por el recurso de habeas corpus de esos 180 días sin juicio. ¿Esto Sí, podría afectar, piensa usted, en la percepción del caso o incluso al jurado? no. Te voy a explicar un poco sobre eso. Mira, en Puerto Rico, nosotros tenemos bajo la Constitución el mandato de que no se puede estar bajo sumariado en una cárcel por más de 6 meses sin que se haya celebrado el juicio. ¿De dónde viene eso? Mira, hay otros países donde hay personas que pueden estar 1, 2, 3 años dentro de una institución penal esperando el juicio y finalmente salieron no culpables y estuvieron 3 años. ¿Verdad? En Puerto Rico existe el derecho a la fianza. Ese derecho es constitucional. Ahora, por las razones que sean, hay veces que se imponen fianzas de 500, de 800, de 1 millón de dólares, de 1,5 millones y hasta de 2 millones de dólares. La realidad es que esa fianza no la puede pagar un ciudadano promedio. Eso no podría pagar una persona con unos recursos bastante amplios. Entonces, ¿qué es lo que dijo el legislador? Pues yo no puedo permitir que solamente las personas que tengan dinero puedan disfrutar de esperar los juicios fuera de la cárcel en lo que llega, sino que yo tengo que ponerle un límite al tiempo que esté una persona que no haya podido pagar fianza. Y al principio se pensó en 2 meses, pero en la legislatura se llegó en el 1952, para que entiendas cuánto lleva esto, 6 meses. ¿Qué ocurre a los 6 meses? La persona no se le ha visto el juicio, se excarcela, pero se escarcela bajo una serie de condiciones, bajo grillete electrónico, 24 horas en su casa, tiene que reportarse, no puede salir del país, si tiene pasaporte se le quita, etcétera. Y el juicio continúa. Lo único que la persona no está dentro de una cárcel, está en la libre comunidad, pero bajo una serie de restricciones. Pero el proceso judicial continúa perfectamente. Ahora, profesor, hemos visto varios aplazamientos debido a mociones, cambios de abogados, etcétera. ¿Qué riesgos legales existen cuando el proceso se retrasa tanto?
Yo entiendo que no es que se retrase, es que las partes están haciendo su trabajo, tanto la fiscalía como la defensa. Por ejemplo, la defensa tiene la potestad de solicitar una serie de documentos como descubrimiento de prueba, pero también hay que entender que el Ministerio Público puede que no tenga todos esos documentos a su haber y tenga que hacer gestiones para conseguirlo. O sea, mira, si los casos de naturaleza civil, ¿verdad? Las demandas donde de lo que se habla es de adjudicar dinero. Hay veces que tardan 5 y 6 años en un tribunal. No entiendo por qué pensar que se tarde un poco un procedimiento donde se está jugando la vida de un ser humano, la libertad o la seguridad de la comunidad. Las cosas, los casos se tardan lo que se tienen que tardar. Ahora, ¿cómo afectaría si una vez se empieza el juicio, que tú tienes un jurado, empieza a haber aplazamientos de 1, de 2 meses, de 3 meses, sí se afectaría, porque un jurado no puede llevarlo durante 2 años a que recuerde lo que el testigo dijo 2 años atrás. Pero ya ahí el juicio empezó. Se supone que cuando el juicio empiece, los aplazamientos son mínimos. Claro, también te tengo que decir, hay que bregar con las circunstancias que tenga el juez que vaya a verlo. O sea, el juez, como te dije en otra entrevista, no solo tiene este caso. O sea, que no podemos visualizar que el juez va a estar 24 horas 7 días de la semana viendo solamente este caso. Tiene que subdividirlo con el resto de los casos que tienen tanta importancia, porque el hecho que un caso sea bajo cobertura periodística no lo hace más meritorio o menos meritorio, lo hace más notorio. Y el juez le tiene que dar a cada caso el valor que tiene el padecimiento de una víctima con los derechos de un acusado. Bastante interesante ese punto, profesor. Ahora, en otro punto, el caso contra la madre de Antoniesca, doña Elvia Cabrera Rivera, tengo entendido que ese proceso judicial sigue en la etapa de selección del jurado, Sí, pero parece que sí. ¿cómo pueden influenciarse ambos procesos? ¿Existe quizás algún riesgo de contradicciones entre los casos? Ah, bueno, siempre va a existir. Primero, no se supone, pero hay una realidad. Puerto Rico es pequeño. O sea, empieza a verse el juicio por jurado de esta señora y hay que darle una prohibición a los jurados del otro caso de que estén leyendo, de que estén viendo, que en redes sociales estén viendo lo que se declara. ¿Cuán posible es eso? Mira, yo te soy bien sincero. Bien difícil, pero hay que hacerlo. Que lógicamente en el caso de doña Elvia un testigo declare esto y luego en el caso de Antoniesca declare algo que se contradiga, claro que eso puede pasar. Pero cuán importante es esa contradicción, eso lo va a decidir el jurado. Aquí lo que más va a tener que cuidar el juez del segundo caso, si el primer caso empieza a desfilarse prueba, es que ese jurado no se contamine con prueba del primer caso por medio de prensa, redes sociales, televisión, streaming, lo que sea. Porque claro, por mediante el tribunal el jurado no se va a enterar porque el jurado no tiene contacto con esa otra prueba. Entonces, la estrategia en uno de los procesos sí podría afectar directamente al otro. Podría pasar. Todo va a depender de lo que se declare, de lo que se diga, de en qué hay una contradicción, de qué no hay una contradicción. Todo va a depender de los hechos en cuestión. Profesor, un punto que me llamó mucho la atención fue ver a Antoniesca llegar ayer al tribunal con cambios, por ejemplo, el pelo más largo, completamente negro. Tengo entendido que la defensa ahora pide proteger su imagen. ¿Es esto un derecho legítimo o quizás una jugada estratégica, diría usted? Sí, pero lo que las partes pidieron no fue que le pusieran una mascarilla a Antonieta, fue que en la transmisión, Antoniesca, perdón, que en la transmisión no se tome la imagen de ella, como el fiscal ha pedido que no se tome la de los testigos. Y yo me hago esta pregunta, ¿para qué es importante tomar la cara de ella? ¿Para qué es importante tomar quizás la cara de los testigos si quien tiene que ver a los testigos es el juez? Lo que está tratando de evitar la defensa es mediatizar la imagen de la persona. Cuando se hizo el habeas corpus, yo oía y salía de la cárcel, yo leía comentarios de la gente, miren qué bien alimentada está. O ayer incluso, pero está restringida, pero le pudieron hacer un peinado, etcétera. Eso no es importante.
Aquí lo importante son los hechos. Y lo que hace la defensa, como lo que hace el fiscal, es tratar de eliminar todo aquello que sea producto para hacer morbo, para hacer circo mediático y que se concentre el proceso en los hechos desfilados, no en si Antonieshka tiene un blower o si la testigo está bien peinada, porque eso no debe ser. Ahora, profesor Toledo, sé que a usted no le gusta hacer especulaciones, pero procedo a preguntarle directamente. Según su experiencia como ex juez, ¿piensa usted que este caso está más cerca de una convicción o que quizás podría complicarse seriamente? Es que no tengo los elementos. ¿Y por qué no tengo los elementos? Porque yo no conozco toda la prueba. No la conoce ni siquiera el juez. No, el juez no conoce nada de la prueba. No la conocen en estos momentos de los abogados y las abogadas, porque las abogadas escucharon la prueba que desfiló en la vista preliminar. Yo sí lo que te puedo decir, yo no te puedo decir si esto está cerca de una convicción o de una convicción por un delito menor, atenuado o un no culpable. Es que es un caso complicado. Y es un caso complicado, es un caso delicado, es un caso que tiene muchos testigos. Tengo entendido que tiene más de 30 testigos. Eso conlleva que cada testigo va a ser contrainterrogado. Eso sin contar si es que la defensa tuviese testigo, que no está obligada a tenerlo. Si es que eso va a ser sobre la marcha. Hay casos en Puerto Rico y Estados Unidos donde los jurados quizás ya están inclinados, pero llegó el último testigo y ese testigo cambió todo, a favor de un lado o a favor del otro. Por eso es que hasta que ese último testigo no declara, realmente no se puede tener una visión seria sobre lo que es una convicción. Perfecto, profesor. Agradezco mucho su tiempo y su Sí, para colaboración. ti. Como saben, Antonieshka Avilés Cabrera y su madre, Elvia Cabrera Rivera, fueron acusadas de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas por la muerte a puñaladas de Gabriela Nicole durante una serie de peleas en Aybonito. Y como siempre, cierro este informe con una pregunta para todos ustedes. ¿Cree usted que este caso se está fortaleciendo o que más bien podría caerse? Deje su respuesta y comparta este video para que más personas se sumen a la conversación. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.